Nace un nuevo día, vive la esperanza, quien espera a su Señor. Pasan los inviernos, pasan los veranos, desde el cielo se oye su voz. Un día Jesús me dijo, espera, pronto he de volver. En ti sembré una rosa que al cielo yo he de llevar. Volverá, volverá, el Señor por mi vida vendrá. Volverá, volverá, el Señor por mi vida vendrá. Nace un nuevo día, vive la esperanza, quien espera a su Señor. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos los hermanos, a todas las hermanas que están escuchando en este día. A todos los oyentes, bienvenidos. Bienvenidos a un programa nuevo, Meditando en los Salmos. Pues en este programa, cada vez que compartimos los Salmos, el libro de los Salmos que está en la palabra de Dios, en la Biblia. Y pues cada semana o cada día que subimos un salmo, tratamos de leer un salmo y poder escudriñarlo y traer pues una enseñanza práctica para nuestra vida, y llevar la palabra de Dios a nuestros corazones, atesorarla. Y para comenzar, hoy pues nos tocaría el Salmo número 5. Es un salmo de David donde vamos a leer y vamos a escudriñarlo. Pero antes de comenzar, me venían unos versículos al corazón, y antes de entrar al Salmo, vamos a leerlos, que vienen pues en Efesios, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 18, y dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues en este sitio nos habla de esto, ¿verdad? Este contraste, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y qué es ser llenos del Espíritu? Muchas veces podemos pensar, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que la palabra de Dios aquí nos dice, verdad? Pues la respuesta viene después, pues en el versículo 19. La misma Biblia, la misma palabra de Dios lo explica. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y cuanto más la palabra de Dios ocupe más lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, más llenos de Dios vamos a estar. Cuando estamos separados de la palabra, no la leemos, pasamos tiempo sin poder comer de ella, ¿verdad? Nuestra vida pues se queda vacía, y así poco a poco nos vamos alejando de Dios. Pero la fuente de agua viva, la fuente de vida del Espíritu de Dios está en las Escrituras, está en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser llenos de Dios? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Escudriñando su palabra, leyendo su palabra, meditando en su palabra, cantando, como dice aquí, entre nosotros con salmos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y esa es la manera como nosotros podemos ser llenos de Dios, haciendo estas cosas. Y me venían esos versículos al corazón y quería comenzar con esos versículos. Y ahora ya, pues vamos a centrarnos en el Salmo de hoy, que es el Salmo número 5. Lo voy a buscar aquí en mi Biblia para poder leerlo. Y dice así, Salmo número 5, al músico principal sobre Neilot, Salmo de David.
Y es un salmo, si podemos ver aquí, si leemos estos versículos adelante, podemos ver cómo el alma de David estaba atribulada, sobre todo pues sobre todos los enemigos que él tenía alrededor, todas las batallas que se tenía que enfrentar. Muchas veces tenía que huir, como hemos dicho en otras ocasiones, esconderse en cuevas, pasar necesidades, frío, hambre, y perseguido por su propia nación, por sus propios hijos, por muchos enemigos que el pueblo de Israel tenía alrededor. Entonces es un salmo, digamos, que del alma atribulada. El alma de David estaba atribulada, ¿verdad? Y dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y podemos ver cómo aquí David clamaba, ¿verdad? Y algunos de nosotros seguramente pues hemos vivido esas experiencias, cuando hemos estado en angustia, cuando hemos estado pues pasando lo mal por lo que sea, por la situación que hemos pasado, cuando nos hemos visto saturados de muchas cosas, hemos clamado a Dios y pues Él ha escuchado nuestro clamor. Y aquí David decía: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. O sea que gemir, cuando estamos hablando de gemir, es una palabra muy fuerte, ¿verdad? No solamente es pedir ayuda, sino que es ya de lo más profundo del ser, de nuestro ser. Y dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Y una de las cosas que me llamaba la atención aquí, cuando David estaba decía Rey mío y Dios mío, veía la relación tan íntima que tenía el rey David con Dios. Él era su rey y también era su Dios. Y en el contexto histórico, si podemos ver, en aquel tiempo abundaba la idolatría. La verdad que la idolatría siempre ha abundado, hasta nuestros días, hoy en día, que estamos viviendo de otra forma, pero hay muchísima idolatría alrededor de nosotros, que quita el lugar de Dios en nuestras vidas y muchas veces también nosotros podemos caer en muchas de esas cosas. Entonces, él decía Dios mío, o sea que Él era su Dios, y nosotros también debemos de buscar tener esta relación íntima con Dios, decir Rey mío, Señor, tú eres mi Rey y también eres mi Dios. Con todos los dioses con minúscula, ¿verdad?, que hay alrededor de nosotros, que la gente hoy en día sigue y adora, nosotros queremos servir, queremos seguir al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, de las Escrituras. Y dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Y como digo, pues esa es la relación tan íntima que tenía el rey David con Dios. Y eso también demuestra pues una humildad, demuestra también una sumisión a Dios, a pesar de que era él el rey y tenía muchos súbditos que estaban a su disposición, todo un reino que estaba empezando pues a brillar. David mismo era la lámpara de Israel. Entonces él, a pesar de la grandeza, ¿verdad?, que Dios le había dado, su corazón estaba humillado, era humilde delante de Dios. Él consideraba que el rey de su vida era Dios. Y abajo dice, más abajo en el versículo 2, la segunda parte dice: porque a ti oraré. Y como digo, pues había mucha idolatría en aquel entonces. Muchas personas pues adoraban a ídolos, oraban a ídolos, quemaban incienso a ídolos. Incluso había algunos ídolos que eran muy abominables y hacían pasar a sus hijos por el fuego en honor de estos dioses y también para apaciguar la ira de aquellos dioses. Era pues una manera errónea de pensar, una manera muy pagana, ¿verdad?, de quemar a sus propios hijos. Y David decía: a ti oraré, es decir, a ti y solamente a ti. Él no se iba a orar a otros dioses,
no se iba a quemar incienso a otros dioses que abundaban en aquel entonces, sino que él iba a Dios verdadero, que solamente Dios podía contestar su oración y podía atender a la voz de su clamor. Y luego en el versículo 3 dice: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz». Es decir, David madrugaba, buscaba a Dios, clamaba a Dios desde el temprano, desde el comienzo del día. Estaba clamando, buscando a Dios. No solamente en un momento puntual en el día, sino que desde la mañana. Y es algo muy importante, ¿verdad? Nosotros también debemos de buscar a Dios pues en cada momento de nuestra vida. Desde el comienzo del día hasta el final. Debemos ser personas dependientes de Dios. Y dice: «De mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Y dice: «De mañana», como estábamos diciendo, me presentaré delante de ti. Y dice: «esperaré». Y me paraba en esta parte de esperar. Qué difícil es. Muchas veces nosotros somos muy impacientes, pedimos algo a Dios y queremos respuesta ya, enseguida, ¿verdad? E incluso si pasa un tiempo, pensamos que Dios no nos contesta o no atiende a nuestra oración. Y a veces hay cosas que Dios sí puede cumplir en nuestra vida. Él es todopoderoso, Él puede hacerlo todo, ¿verdad? Pero que hay veces que Él decide por nuestro bien de no hacer ciertas cosas o no contestar ciertas oraciones en nuestra vida, porque trata de tratar con nuestra vida, de poder tratarnos, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad?, que aunque a veces ciertas cosas no se cumplan en nuestra vida, pues Dios tiene el control, Él es soberano y Él sabe cuál es lo mejor para nosotros, qué es lo mejor para nosotros. Pero aquí David decía: «y esperaré». Y qué difícil es cuando estamos esperando una respuesta de Dios o queremos algo. Qué difícil es esperar. Porque esperar pueden pasar días, pueden pasar meses, incluso años pueden pasar hasta que Dios conteste cierta oración nuestra. Entonces, David aquí estaba consciente, ¿verdad?, de que él, pase lo que pase, pues iba a esperar en Dios, sea el tiempo que sea. Y la paciencia, pues es eso, ¿verdad?, es un fruto del Espíritu en nuestra vida. Y dice: «Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová». Y aquí, a partir del versículo 4, nos habla de pues el contraste entre el hombre malo, el hombre que desprecia a Dios, que vive en idolatría, que idolatra, que hace cosas abominables delante de Dios, y también está hablando del hombre justo. El hombre justo no es que sea justo por su propia justicia o por sus propios méritos, sino que es el hombre arrepentido, el hombre con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Es lo que a Dios le agrada. Entonces, ese está haciendo en estos versículos en adelante, está haciendo este contraste entre estas dos clases de hombres que hay, ¿verdad? Y aquí nos dice de que el hombre malo, en primer lugar, nos dice que Dios no se complace en la maldad. Dios no es un Dios que se complace en las cosas malas, sino todo lo contrario. Él aborrece todo esto. Lo que Dios agrada, lo que Dios se complace, es cuando hay un pecador que ha vivido en pecados, muerto en pecados sin delitos, y cuando Dios llega a su vida, Él reconoce su pecado y se arrepiente delante de Dios. Eso es lo que Dios agrada en estas cosas, ¿verdad? Pero en la maldad no, en las cosas malas no, de ninguna manera. Y dice: «El malo no habitará junto a ti». Es decir, el hombre malo, el hombre separado de Dios, el hombre que desprecia a Dios, no va a habitar junto a Dios, no va a morar, no va a vivir en la presencia de Dios, sino que va a estar alejado. Y dice: «Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces
a todos los que hacen iniquidad. Y el hombre malo es este, ¿verdad? El hombre insensato que desprecia a Dios, el hombre que hace iniquidad, que habla mentira, el hombre sanguinario, el hombre engañador, ¿verdad? Aquí todas estas cualidades nos está hablando de los hombres o del hombre que es sin Cristo, el hombre que no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, porque si vemos la palabra de Dios y después lo vamos a mencionar o leer en Romanos, que nos habla en Romanos 3 del corazón del hombre, de cómo es el corazón del hombre sin Cristo, y así éramos todos nosotros. No es que hay una clase de personas que son mejores que otras, sino que todos hemos pecado, todos hemos estado bajo esta condición, pero un día Cristo vino a nuestra vida, hubo personas que nos hablaron del Evangelio, nosotros creímos, por medio de la palabra creímos en este Evangelio, nos arrepentimos y hoy en día podemos decir que somos nuevas criaturas, personas con defectos, con pecados. Muchas veces los cristianos también cometemos pecados, pero que personas que hemos sido transformados por la gracia de Dios. Cuando nosotros cometemos un error, un pecado en nuestra vida, malos pensamientos, enseguida nuestro corazón, el Espíritu Santo, nos muestra este error, ¿verdad? Nos muestra este pecado y nuestro corazón se pues llega a ser triste, ¿verdad? Entra la tristeza, ¿verdad? Por haber fallado, por haber pecado contra Dios. Y otra vez nos arrepentimos, ¿verdad? Y ese es el caminar del cristiano. Y como digo, el hombre sanguinario, dice aquí, y engañador, abominará a Jehová. Abominará Jehová, perdón. Y es importante saber que todos nosotros hemos vivido así, hemos estado así. Hemos sido hombres malos, insensatos, despreciadores de Dios, despreciábamos a Dios con nuestros actos, incluso verbalmente, muchos de nosotros. Pero la gracia de Dios se manifestó en nuestra vida y nos cambió. No por nada que seamos mejores que otros, sino porque Dios así lo quiso. Se presentó en nuestra vida, nos transformó con su amor y hoy somos nuevas criaturas. En el versículo 7 dice: Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Y esto me llamaba la atención porque David no decía: por medio de mis méritos entraré en tu casa, o por medio de mis obras buenas, o por medio de mis sacrificios, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Él decía: por la abundancia de tu misericordia entraré en tu presencia, entraré en tu casa. ¿Cómo podemos ir delante de Dios? ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios, un Dios santo, perfectamente santo, una santidad perfecta? Hombres como nosotros, viles y pecadores, ¿cómo podemos presentarnos delante de Dios? Y aquí dice: por la abundancia de tu misericordia. O sea, que no es cualquier misericordia, es abundante. Es tan grande que es muy difícil nuestra mente tan finita, es muy complicado que podamos entenderlo. En muy pequeña parte podemos entender, pero la inmensidad, ¿verdad? La abundancia de la misericordia, de la gracia, el favor de Dios hacia nuestra vida es algo tan grande, tan maravilloso, que se escapa de nuestra comprensión. Y dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, es decir, entraré en tu presencia, entraré donde moras tú, Señor. De esta manera adoraré hacia tu santo templo con tu temor, en tu temor. Aquí, cuando hablamos del templo, aquí seguramente se está refiriendo al tabernáculo, porque el templo no estaba todavía construido en aquel entonces, pero sí el tabernáculo. El tabernáculo estuvo en el desierto con Moisés, después estuvo en Silo. Los filisteos lo capturaron en el arca por un tiempo, después volvió otra vez. Ahí están las historias que vienen en el Antiguo Testamento, sobre el campamento, sobre el arca de Dios. Pues ahí está, ¿verdad? Podemos leerlo. Y David decía: adoraré hacia tu santo templo. Y dice: y en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Y aquí para
me gustaría leer unos versículos que vienen aquí en la epístola pues, a los Hebreos. Y dice así en Hebreos capítulo 6, en el 17, a ver que lo vean. Vale. Por lo cual dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí quería resaltar el versículo 20 donde dice donde Jesús entró, es decir, en 19 dice, lo cual tenemos como segura y firme ancla de alma que penetra hasta detrás del velo, es decir, detrás de la misma presencia de Dios, donde dice que Jesús entró como precursor. La palabra precursor pues viene en la palabra que es en griego, prodromos o pródromos. Esta palabra significa que alguien que va por delante para abrir el camino, para preparar el camino. Y aquí vemos cómo Jesús es el primero que pasa detrás del velo, entra en la misma presencia de Dios, delante de Dios, y nos abre el camino a nosotros. Y nos abre el camino a nosotros por medio de su sacrificio, por medio de su gracia, por medio de su entrega, ¿verdad? Nos abre el camino para que nosotros, por la abundancia de la misericordia de Dios, podemos entrar hasta su casa, hasta su misma presencia. Y qué importantes son estos versículos, qué importantes son, dice que hechos sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Jesús es el sumo sacerdote para siempre. Ya no es necesario cambiar de sumo sacerdote cada año como era en aquel entonces, al Antiguo Testamento, porque a causa de la muerte física tenían que ser reemplazados, pero Jesús murió y resucitó y vive para siempre. Entonces no es necesario ya cambiar de sacerdote ni de sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Cristo es inmutable. Él vive y reina para siempre. Y para siempre nunca no va a haber necesidad de otro cambio. ¿Por qué? Porque Jesús vive, porque Cristo vive y reina. Y como digo, pues estos versículos vienen relacionados con esto, con el versículo 7 del Salmo que estamos tratando, que dice que más por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Pero ¿cómo podemos entrar? Pues podemos ir detrás de Jesús. Solamente a través de la sangre del Cordero podemos entrar. Por la misericordia, por la gracia de Dios podemos entrar en su casa. Y siguiendo con el Salmo, en el versículo 9 dice, porque en la boca de ellos, es decir, de los malos, de los impíos, no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y aquí pues podemos ver, seguramente en vuestras Biblias también, pues viene una nota abajo que pone Romanos 3:13. Y bueno, este texto, estos versículos, el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, cuando estaba escribiendo la carta, estos versículos los coge también y los escribe. Y me gustaría leerlo rápidamente. Romanos capítulo 3, perdón. Y a partir del versículo 10 me gusta mucho porque hay algunos expositores de la palabra que lo han llamado esto el diagnóstico divino del corazón del hombre. Y es así, ¿verdad? Porque nosotros cuando vamos al médico con alguna enfermedad o algo, lo primero que hace pues el médico es diagnosticarnos qué es lo que tenemos. Pues cualquier cosa, ¿verdad? Si tenemos algo roto, pues se diagnostica pues que tiene esto.
que hay algo roto, ¿verdad? Un pie, una mano, lo que sea, o tenemos tenemos alguna bronquitis o cualquier cosa, lo primero que hace el médico es determinar dónde está el problema, dar el diagnóstico y después ya pues dar la cura, ¿verdad? La misma manera aquí en esos versículos pues nos está hablando del diagnóstico divino del corazón del hombre, de cómo es el hombre sin Cristo, de cómo es el hombre, el corazón, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? Que está el pecado que mora en nosotros, ¿verdad? Ahí está el problema. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspidez hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y aquí en estos versículos nos describe el corazón sin Cristo, el corazón del hombre sin Cristo, de cómo es, ¿verdad? Y después más abajo pues ya nos da la solución. No solamente nos dice dónde está el problema, no solamente nos da el diagnóstico, sino que nos da la solución, que es en Cristo Jesús. A través de la gracia de Dios, a través del sacrificio de Cristo, solamente. ¿Por qué? Porque es un sacrificio que es expiatorio. Cristo murió en nuestro lugar, dio su vida, se puso en la cruz en nuestro lugar. Él dio su vida por cada uno de nosotros, por la expiación de nuestros pecados. Y aquí para seguir dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Y leyendo estos versículos, hay algunos salmos, de los salmos que vamos a hablar seguramente más adelante, que son salmos imprecatorios. Son los salmos que el salmista, en este caso David, está pidiendo venganza de sus enemigos, está pidiendo a Dios que acabe con sus enemigos, que los castigue, como dice aquí, ¿verdad? Que caigan por sus mismos consejos y bueno, porque se rebelaron contra Dios. Y el gran reformador Martín Lutero, en aquel entonces, antes de ser perseguido, él muchas veces cuestionaba estos salmos, decía, ¿cómo puede ser que un hombre de Dios, con el corazón de Dios, que diga estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo puede ser el corazón de un cristiano así, que pida venganza de sus enemigos, sino que debería hacer todo lo contrario, ¿verdad? Tenía que tener amor, perdonar, bueno, así, ¿verdad? Y él pensaba así y de esta manera pues cuestionaba estos salmos imprecatorios. Pero después, cuando se desató la gran persecución contra los protestantes, contra los reformadores, ahí pudo comprender, ¿verdad?, de cómo el rey David se encontraba en la misma situación en persecución y cómo pudo escribirlos. Y en aquel entonces, pues ya el Martín Lutero se dio cuenta de que sí, esos salmos eran de Dios. No tenía que haberlo cuestionado, ¿verdad? Él mismo en sus propias carnes experimentó lo que es la persecución y estar, bueno, sin ninguna causa estar perseguido, ¿verdad? Sin haber hecho ningún mal, sino solamente porque él quería reformar la iglesia de dentro, quitar las cosas que no eran bíblicas y establecer las doctrinas y las bases bíblicas. Y aquí dice que por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. No se habían rebelado contra cualquier autoridad humana, contra cualquier hombre, contra cualquier persona. Se habían rebelado contra el Rey de los cielos, contra el Creador del cielo, de la tierra, del universo y de todo. No se habían rebelado contra ninguna institución humana ni autoridad humana, ¿verdad?, sino contra Dios mismo. Y eso es lo peor, ¿verdad?, cuando alguien se rebela contra Dios. Muchas veces nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos en una continua rebeldía contra Dios. Consciente o inconscientemente vivíamos a espaldas de Dios y en rebeldía, ¿verdad?
Incluso muchas veces pues blasfemábamos, hablábamos cosas contra Dios, incluso contra los mismos cristianos. Cuando a mí en principio me predicaban del Evangelio, pues yo me burlaba de algunos de ellos, me reía, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él tocó nuestra vida, nuestro corazón, y hemos podido volver hacia Él. Ya no estamos en rebeldía contra Él, ahora estamos con Él. Ahora estamos reconociendo nuestra necesidad, nuestra gran necesidad de Él, y clamamos a Él cada día. Y luego, para terminar ya en el versículo 11 dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Los que confiamos en Dios debemos de estar alegres, contentos. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Y aquí dice que tenemos que dar voces de júbilo. Tenemos que estar gozosos, alegres. Dice para siempre. ¿Pero por qué? Porque Dios nos defiende. Dios nos defiende. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios entregó su Hijo por cada uno de nosotros. En el versículo 11 seguimos, dice: en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. La bendición de Dios está sobre las personas que se arrepienten, que reconocen su necesidad espiritual, que se acercan a Dios en fe, en arrepentimiento, que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Y esas personas son los que Dios bendecirá, ¿verdad? Los que Dios va a poner su mano sobre ellos y bendecirles. Como con un escudo, dice, lo rodearás de tu favor. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y Dios es nuestro escudo. El escudo sirve, David era un guerrero, sabía muy bien lo que estaba diciendo. El escudo pues servía cuando estabas en el campo de batalla para evitar alguna flecha, para evitar para no herirte, evitar que te hieren y evitar pues que acaben con tu vida. El escudo servía para protegerte. Pues de la misma manera Dios está alrededor del justo, del que teme a su nombre, del que le honra, el que está con él. Y dice, como con un escudo, Dios lo va a rodear de su favor, de su gracia. Y qué bonitas son esas palabras cuando las llevamos a nuestro corazón, y decir, cuando confiamos en Dios, Él nos protege, Él nos rodea con su favor cada día. Y para terminar, me gustaría leer un salmo también, que en alguna ocasión lo hemos mencionado solamente sin leerlo. Es el Salmo 34, que en su día, si Dios nos permite, pues llegaremos también a él y lo leeremos también. Salmo 34, versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y aquí está hablando del ángel de Jehová. Y cuando hacemos un estudio sobre el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, podemos ver que es Cristo preencarnado, porque no puede ser el Padre, no puede ser el Espíritu Santo, sino que es el Hijo de Dios, es Jesús preencarnado. Es decir, antes de que Él tomara forma de hombre, antes de que Él se hiciera hombre, que se encarnara, ¿verdad? Él tuvo varias apariciones en el Antiguo Testamento. No es la ocasión, no es el caso que vamos a desarrollar ahora, porque eso sería más bien para un estudio bíblico, poder verlo detalladamente. Pero es así, reconocido por muchos escritores, por muchos comentaristas de la palabra, y también incluso nosotros mismos, por nosotros, si vamos a las Escrituras, vamos a poder comprobarlo esto, de que el ángel de Jehová es Jesús preencarnado. Y dice que el ángel de Jehová acampa
alrededor de los que le temen. Los que temen a Dios tienen un fuerte protector. Jesús mismo nos protege, nos cuida y dice, y los defiende. Y Él nos defiende, ¿verdad? Él es un escudo que está alrededor de nosotros y también nos defiende de todos los dardos del enemigo y de todos los peligros que hay, ¿verdad? Porque nosotros, aún siendo cristianos, pues si no permanecemos unidos a la vid, no podemos dar fruto, no servimos para nada. Por nosotros mismos somos débiles. No podemos sin Cristo. Necesitamos a Jesús cada día en nuestra vida, porque Él nos defiende, Él nos rodea, Él pues hace su obra en nosotros y también nos protege de todos nuestros enemigos. Y bueno, aquí pues terminamos ya lo que es el Salmo de hoy. Espero que haya sido de bendición, que sea de bendición para cada uno de nosotros, que podamos meditar en la palabra de Dios y podemos llevarla, atesorarla en nuestros corazones. Porque de esta manera solo pues ocupando la palabra de Dios mucho espacio en nuestro corazón, vamos a poder pues librarnos de tantas cosas que nos estorban. La palabra de Dios ha de morar en nuestros corazones, ha de morar siempre en nuestros corazones. Cuanto más, pues mejor, ¿verdad? Cuanto más meditemos en ella, muchísimo, muchísimo mejor. Y pues bueno, gracias por acompañarme en este día. Vamos a terminar orando y dándole las gracias a Dios por su palabra, por su enseñanza, por su espíritu en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, por cada oyente. Que tu palabra sea de bendición para nuestra vida. Que tú nos llenes de tu espíritu, Señor. Que tú nos llenes de tu palabra. Tu palabra ocupe nuestra mente, nuestro corazón. Y que podamos llevarla a cabo, Señor. Gracias por este salmo que hemos podido leer, escudriñar este día. Queremos ser hombres que se arrepienten de sus pecados, que reconocen sus pecados, que reconocen su necesidad espiritual y que piden y que claman misericordia, que piden que necesitan de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos defiendes, tú nos proteges, las personas que confiamos en ti, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él abrió el camino a la misma presencia, Señor, de tu presencia. Hoy podemos acercarnos a ti, podemos presentarnos delante de ti. Gracias a Jesús, gracias por su sangre preciosa que nos ha limpiado de todo pecado, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tenemos esa esperanza viva en nuestros corazones, en nuestra vida. Gracias por la cruz del Calvario, porque Jesús dio su vida por nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Pues terminando, queridos oyentes, hermanos, hermanas, gracias por este día de poder estar aquí escuchando y por participar, por estar aquí. Pues espero que tengamos una bendecida semana, que Dios nos ayude, que nos cuide y que confiemos en cada momento en Él. Muchas gracias y que tengáis muy buen día. Espera, pronto he de volver. En ti sembré una rosa que al cielo yo he de llevar. Volverá, el Señor por mi vida vendrá. Volverá, el Señor por mi vida vendrá. Es la historia de mi vida como una sincera y sufrida canción. En las noches frías oigo tus palabras que me dicen por ti yo volveré. Volverá, el Señor por mi vida vendrá. Volverá, el Señor
por mi vida.